Y ahora el turno de la injerencia es nada menos que para la ONU. Y obviamente la respuesta de la presidenta Sheinbaum fue fuerte y clara. Antes de opinar, lean, dejando en franco ridículo a quienes han intentado cuestionar las políticas internas de México, en particular relacionadas con la reforma judicial que está en este momento en curso. Vamos a ver la noticia que analizaremos el día de hoy. Ridículo a la ONU y a su relatora desde el corazón de México. La presidenta electa Claudia Sheinbaum no solo se limitó a responder las críticas de Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU, sino que las desarmó con una contundencia que se hizo sentir en todo el ámbito político nacional e internacional. Ocurre que durante la semana, en plena conferencia de prensa habitual de Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum pidió unos minutos para aclarar cierta controversia. Y es que de la reforma en el Poder Judicial de México se ha hablado mucho. Pero Sheinbaum tenía que darle un mensaje al organismo con sede en Nueva York. Queremos fortalecer al Poder Judicial. Es falso quien dice que queremos minimizarlo. ¿Qué más fuerte puede ser un Poder Judicial que si los jueces, ministros y magistrados son electos por el pueblo?, señaló Sheinbaum. Estas palabras, pronunciadas con la firmeza de quien está convencida de su verdad, retumbaron en el salón de conferencias, desafiando no solo a Satterthwaite, sino a toda una estructura internacional que, según Sheinbaum, no termina de comprender la profundidad de la transformación que México está viviendo. ¿Qué fue lo que dijo Satterthwaite? Mientras la última propuesta de reforma judicial se somete a votación, reitero mis profundas preocupaciones sobre sus amplias implicaciones para la independencia judicial en todo México, expresó la relatora en la red social X. Esto llega después de que Satterthwaite enviase una carta dirigida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la que alertó de que la reforma que busca elegir por voto popular al Poder Judicial podría socavar la independencia de la judicatura. Instó a las autoridades a reconsiderar detenidamente la propuesta, dando el peso adecuado a la garantía de derechos humanos de la independencia judicial, añadió la representante de la ONU. Como era de esperarse, Sheinbaum reaccionaría. La propuesta de reforma judicial impulsada por el Ejecutivo bajo la batuta de López Obrador ha sido objeto de una feroz batalla en los últimos años. Sheinbaum, quien ha sido una de las principales defensoras de estas reformas, recordó cómo el Poder Judicial había bloqueado propuestas cruciales durante el sexenio de López Obrador, como la reforma eléctrica o la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional. Estas propuestas no solo eran parte de un proyecto de nación, sino que también buscaban romper con décadas de injerencias y sometimiento del Poder Judicial al Ejecutivo durante el periodo neoliberal. Un periodo que Sheinbaum describió como una época oscura, en la que la Suprema Corte se había convertido en un simple apéndice del poder presidencial. Bueno, muy bien. Margarita Pécora, bienvenida a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, Ivette? Un saludo para ti. Nada, mirando, parece que sigue ardiendo Troya. Bueno, digamos, gráficamente hablando, ¿no? Porque desde que la presidenta electa Claudia Sheinbaum soltó esa bomba ya en la ONU con su respuesta a las críticas que lanzó la relatora especial de la ONU por la reforma judicial que se está planteando en el país azteca, bueno, pues sigue la controversia, siguen los cortocircuitos y las confrontaciones. Es decir, que ya no es solo el presidente Andrés Manuel López Obrador el que se les ha plantado, se ha parado en firme y le ha cantado las 40 a esos metiches estadounidenses, como es Ken Salazar, el embajador de Washington en México. Resulta que ahora también se le ha sumado Claudia Sheinbaum en la misma sintonía, dura, firme, inquebrantable ante la injerencia extranjera, porque está claro que es un acto injerencista. Y ya habíamos dedicado recientemente y ver todo un programa a analizar la decisión que había tomado el presidente AMLO de poner
pausa en las relaciones con Estados Unidos y también con Canadá por esos dimes y diretes con relación a una decisión soberana que le corresponde a los mexicanos en cuanto a lo que va a hacer con su reforma judicial. Pero habíamos aclarado oportunamente que esta medida de poner pausa a una relación diplomática no implicaba ruptura ya de las relaciones, sino como un llamado de alerta con una suspensión temporal de ciertas actividades y comunicaciones entre los países involucrados, entre los que podrían quedar reducidos algunos contactos oficiales, suspendidas algunas visitas diplomáticas y limitadas la cooperación en diversas áreas. Pero eso es para que aprendan, para que se den cuenta que se les está yendo la mano y se están inmiscuyendo en lo que no les corresponde. Pero bueno, la respuesta de Sheinbaum a Ken Salazar y a la relatora de la ONU y al Washington Post los deja a todos en ridículo total. ¿Por qué? Bueno, porque se mandaron de a una a criticar sin haber leído cómo corresponde el proyecto de ley y bueno, por eso Sheinbaum recomienda al embajador estadounidense que conozca bien a fondo primero la reforma judicial antes de emitir opiniones. Pero lo más importante, Ivette, es que le dejó bien claro que la reforma es una decisión soberana del pueblo de México. Y yo creo que eso es lo más relevante y que es importante revisar toda propuesta antes de opinar. También ella mencionó que la elección directa de jueces, que es parte también de la reforma, no debería afectar la relación comercial entre ambos países. Estamos hablando de Estados Unidos y México, obviamente. Entonces, con una entereza que a mí me parece que es admirable de Sheinbaum, le paró el carro a Ken Salazar hablando en castellano y dijo que el diálogo nunca está cerrado, pero que el tema del Poder Judicial es una decisión, como ya hemos dicho, soberana del pueblo mexicano. El tema es que el diplomático estadounidense, por su lado, él advirtió que las reformas representan, mira cómo empiezan a levantar fantasmas, un riesgo para la inserción o para la relación, mejor dicho, comercial entre ambos países. Y hasta se atrevió a expresar que la elección directa de los jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia en México y que amenaza la histórica relación comercial que se ha construido. Bueno, fácil que los cárteles, dijo que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas y fueron algunas de las declaraciones de Salazar. Bueno, pero qué desubicado el tipo, ¿eh? Además, llamando actores malignos, jueces inexpertos, como si el pueblo, el inteligente pueblo mexicano, vaya a elegir a gente que no esté capacitada para llevar en sus manos el Poder Judicial. Entonces está poniendo también en tela de juicio el prestigio del pueblo mexicano, no solo de los jueces que vayan a futuro a ser elegidos. Pero bueno, en la misma sintonía injerencista, inmiscuyéndose en las decisiones de los mexicanos, se pronunció la relatora de la Organización de Naciones Unidas, Margaret Satterwhite, que tocaya mía, una Margaret, pero de otra, bueno, sobre la independencia de magistrados y abogados. Ella dijo estar preocupada porque la reforma podría socavar la independencia en la judiciatura del país y además se arrogó el derecho, Ivette, a aconsejar al pedir al gobierno mexicano reconsiderar la propuesta y garantizar la independencia de los jueces. Mira hasta dónde se extralimitan esa gente. ¿Quiénes son ellos para dar órdenes a un país acerca de una ley, de una reforma que va a dirimir y dirigir el destino de ese país, de los ciudadanos de esa nación? Bueno, están acostumbrados, lo hacen por eso, porque están acostumbrados a manejar a todo el mundo. ¿No te parece? Pues así es, Margarita. Llama la atención muchísimo que esta vez sea alguien de la Organización de Naciones Unidas que se supone
pues no tendría por qué hacer este tipo de aseveraciones, teniendo en cuenta que las Naciones Unidas precisamente protegen la soberanía de los pueblos que componen esta organización. Entonces, es incomprensible que haya esta nueva posición injerencista. Y hay otra cosa, tú acabas de mencionar un tema muy importante que fue el Washington Post. Resulta que el 26 de agosto, el título del Washington Post fue "Se tiene que ir la reforma judicial de AMLO" en una de sus editoriales. Y dijeron que estaba en juego la independencia y la aplicación de la ley en un país que conoce poco de ambos a lo largo de su historia. El plan de López Obrador puede también para la integración económica de América del Norte. Imagínate esas aseveraciones, como si se tratara México de un pueblito por allá, de no sé dónde, ¿cierto? Nos sigue enviando a Latinoamérica como si fuéramos personas por allá de la pre-colombina, ¿no? Donde todavía no habíamos evolucionado y sin embargo, con todo respeto a las poblaciones que estaban antes de la llegada de los españoles, éramos unas comunidades impresionantes, organizadas, con unos niveles, unos estados judiciales propios. Y en este momento piensan que estamos, no sé, en pañales o de otra forma. Es absurdo y es totalmente irrespetuoso que se haga este tipo de afirmaciones sin conocer realmente qué fue precisamente lo que dijo Claudia Sheinbaum. Lean primero y después opinen, pero no lo han hecho, no conocen los documentos de cómo es la propuesta. Lo hablábamos precisamente en la anterior emisión, Margarita, cuando tocamos el tema de que no es México, lo que se está proponiendo no es nada nuevo. Hay varios países, incluida Suiza, para los que no lo saben, que tienen este sistema de votación donde se elige a los jueces, a los magistrados, precisamente para tener un equilibrio. Otra cosa que llama la atención, Margarita, perdón, es que cuando se inmiscuyen tanto y se aterran tanto, ¿cierto?, sobre el tema de la reforma judicial, a mí me huele, Margarita, a que hay un lawfare ahí, en camino. ¿Por qué? Porque el lawfare ha sido una estrategia que han utilizado desde desde Estados Unidos específicamente, con otros grupos, ¿cierto?, de ultraderecha, para infiltrarse en el poder judicial de los estados que tienen gobiernos progresistas o de izquierda. Cosa curiosa que ahorita se llame tanto y se prendan unas alarmas, ya es extraño. Y parte de lo que dice el Washington Post dice que antes de entregar la presidencia de López Obrador a la presidencia de Sheinbaum, puede instrumentar la reforma, y dice: ambos claman que el objetivo del ajuste judicial es para acabar con la corrupción en el Poder Judicial. Esto es una cortina de humo. El sistema judicial mexicano regularmente se atreve a resistir las políticas más caprichosas de AMLO y de su partido. Él quiere derrotarlo de una vez por todas. A mí esto me huele y me suena, y lo vuelvo a decir, a lawfare ahí, se está cocinando. Entonces, no pudieron con AMLO, se vienen contra Claudia sin empezar todavía el gobierno. Bueno, eso se Vamos, decidirá Margarita, en las dime. elecciones. Digo que eso lo decidirán, el pueblo lo decidirá en las elecciones, por supuesto, si el proyecto se aprueba. Claro. Vamos a ver el siguiente segmento, Margarita, que nos... Veamos. Neoliberal donde la Corte era un apéndice del Ejecutivo. Remarcó, con la seguridad de quien ha vivido en carne propia los estragos de una justicia subordinada a los intereses de las élites políticas y económicas.
Para Sheinbaum, la reforma judicial no es un ataque a la independencia del Poder Judicial, sino todo lo contrario. Es la posibilidad de devolverle al pueblo el control sobre uno de los poderes más importantes de la nación. Una transformación que, en sus propias palabras, le posibilitará más autonomía y más independencia al Poder Judicial. La confrontación con la ONU y su relatora no es un hecho aislado en la vida política de Sheinbaum. Este episodio es solo un capítulo más en la larga historia de enfrentamientos entre México y las estructuras internacionales que, según la presidenta electa, han intentado imponer su visión sobre la soberanía del país. Desde que López Obrador llegó al poder en el 2018, México ha estado en una constante lucha por redefinir su papel en el escenario global y Sheinbaum ha sido una de las figuras clave en esta batalla. Al parecer, no está muy informados. Es importante que lea la propuesta. Fue la respuesta de Sheinbaum a las críticas de Satterwhite. Con estas palabras no solo cuestionó el conocimiento y la preparación de la relatora de la ONU, sino que también dejó entrever un desafío más amplio a las estructuras internacionales que desde su perspectiva no comprenden o no quieren comprender el proceso de transformación que México está atravesando. Este conflicto con la ONU tiene sus raíces en una historia más profunda, una historia marcada por la tensión entre el imperialismo y la izquierda mexicana. Durante décadas, México ha sido un campo de batalla ideológico en el que las fuerzas de la izquierda han luchado contra las influencias extranjeras que han intentado moldear el país según sus propios intereses. La reforma judicial es solo la última manifestación de esta lucha. Una lucha en la que Sheinbaum se ha convertido en una de las principales protagonistas. El periodo neoliberal al que Sheinbaum aludió con tanta vehemencia es un capítulo oscuro en la historia reciente de México. Durante este periodo, la independencia del Poder Judicial fue una mera ilusión, y las decisiones de la Corte Suprema fueron frecuentemente dictadas por los intereses del Ejecutivo y de las élites económicas. En este contexto, la reforma judicial que propone Sheinbaum no es un simple ajuste técnico, sino un intento radical de romper con el pasado y construir un sistema de justicia verdaderamente democrático. Las críticas de Satterwhite, quien advirtió que la reforma podría socavar la independencia de la judicatura, son vistas por Sheinbaum y sus seguidores como un eco de las viejas narrativas neoliberales que han dominado el discurso internacional durante décadas. Pues mira que cada vez toma más fuerza esta situación que he planteado. No solo se dirige a lo que dijo el embajador, ¿no? Que afectaría el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Ahora dice que es que se puede ver afectada la independencia de los poderes. Es una cosa extrañísima cuando la explicación ha sido clara. Lo que van a hacer es limpiar precisamente esa corrupción que hay en el Poder Judicial y que ha sido lamentablemente filtrada por los personajes oscuros que ya conocemos, ¿no? Ha habido todo el tema de los carteles en México ha sido complicadísimo y está sabido, es confirmado que varios jueces han tenido que ver y no precisamente por la buena ejecución de su trabajo, ¿no? Entonces, cuando un personaje como AMLO o como la misma Claudia Sheinbaum se pronuncian y proponen una reforma que esté encaminada precisamente a hacer esta limpieza, a posibilitar que haya un equilibrio real entre los poderes, sale un embajador de Estados Unidos a hablar cosas como las que dijo sobre el comercio, y sale una relatora de las Naciones Unidas. O sea, uno no alcanza a ver hasta dónde, y un periódico, el Washington Post, Margarita, que tradicionalmente ha sido un ícono en cuanto al tema de
de las noticias que han tumbado gobiernos, ¿no? Recordemos que ellos fueron los responsables de la caída de Nixon allá en los 70s con el Watergate, pero al parecer como que están enfilados hacia otra línea, Margarita, por lo que veo. Sí, uno puede asimilar y entender que las personas, las organizaciones dentro del país puedan hacer determinadas resistencias y hasta oponerse a una reforma judicial porque consideran o creen que los va a perjudicar y demás. Pero que venga alguien de afuera, no solo a opinar y a criticar, sino a aconsejar, porque es lo que han estado haciendo. Eso ya yo creo que es extralimitarse. Y hay que reconocer, Ivette, que durante meses se han ido acumulando ahí dentro de México tensiones en torno a los planes para replantear ese poder judicial. Ha habido manifestaciones, eso hay que reconocerlo, de algunos sectores relacionados con el propio poder judicial. Y se han generado roces ahora con estos vínculos diplomáticos con Estados Unidos y ahora con la ONU, como acabamos de señalar. Sin embargo, tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum defienden el mismo principio de la elección directa de jueces, poniendo en manos a la ciudadanía esa decisión. ¿Cuáles son esos beneficios de este método? Mira, algo que tal vez la gente no conozca en toda su magnitud, pero lo que le aporta es una mayor responsabilidad a los ciudadanos, porque los jueces electos son más responsables ante la propia presión de la gente, ya que tienen que rendirle cuentas a los votantes que los eligieron. Entonces, además se consideran que los jueces electos están más motivados para servir a los intereses de la sociedad, ya que su propia posición depende del apoyo público, el que consiguieron, el que le dieron en la elección. Y bueno, este procedimiento es considerado más transparente y democrático. Por eso, porque incrementa la legitimidad de los jueces en sus cargos. Además, sería una voz, algo así como una voz ciudadana, la selección del Poder Judicial, toda vez que permite a los ciudadanos tener una voz directa, directa en la elección de los jueces, lo que puede fortalecer la confianza en el Poder Judicial. Fíjate que es un método totalmente distinto a lo que se traía, a lo que se venía dando en México, que al parecer ha sido problemático. Y bueno, nada de esto ni les gusta a los gringos, ni les conviene a sus intereses. Ellos solo ven el peligro y levantan el fantasma de la presunta incapacidad del... Te soy honesta, Ivette, te soy honesta, sentí vergüenza al ver las imágenes de trabajadores judiciales sindicalizados en huelga, protestando contra una reforma propuesta por el gobierno que haría que todos los jueces sean elegidos por el voto popular. Pero ¿cómo es posible que se hagan cómplices del anterior sistema donde un presidente levantaba un teléfono y le decía a la máxima autoridad del Poder Judicial lo que había que resolver? Esa subordinación, Ivette, eso es lo que está proponiendo el nuevo gobierno mexicano, que hay que extirpar de raíz. Y es un mito también, y es una tergiversación de la propuesta lo que están planteando tanto la relatora y el embajador estadounidense respecto de que las medidas van a permitir a prácticamente cualquiera que tenga un título de derecho y unos pocos años de experiencia en la abogacía convertirse en juez a través del voto popular. Eso no es así, eso es incierto. Miren, no hay nada más auténtico para una verdadera democracia que el voto popular, que el pueblo sea el que elija a sus jueces, de la misma manera que elige a sus presidentes o a sus gobernadores o lo que sea. La democracia es fundamental porque garantiza que el poder reside en el pueblo. No sé si estamos de acuerdo con eso. Por supuesto, Margarita, hay una situación y es que no pueden pretender limitar el hecho de que como es independiente el Poder Judicial, entonces no se pueda poner en una elección. Es absurdo, como te decía, hay otras democracias tradicionales que ya tienen, incluso en Estados Unidos y Suiza, vuelvo a reiterar esta práctica. En Estados Unidos, 43 estados eligen a sus jueces. Adicional,
son 51, de 51, 43 creo que es bastante. Y en Suiza de igual manera, los jueces que pertenecen a los cantones son los que elige el propio pueblo. En este caso sería un esquema que estarían implementando de una manera novedosa en México, pero es que Margarita, la gente está mal acostumbrada y entonces viven de ciertas prebendas, ¿cierto? Una de las quejas que tenía o que ha planteado AMLO en este proceso es que hay, por ejemplo, hay jueces que ganan muchísimo, hay un desequilibrio en la parte económica con respecto a ciertos estadios, ¿no? A ciertos elementos del sistema judicial. Adicionalmente, todo el tema de corrupción, de que ya sabemos, ya lo hemos hablado, interferencias, ahí sí, del poder del poder ejecutivo en el poder judicial, entonces, al fin, ¿qué? Pero ya sabemos, Margarita, cómo funciona esto y todo lo que viene de cambio da terror. Pero lo más lamentable es lo que hablábamos al principio, que haya personajes externos que nada tienen que ver, porque uno lo entiende del pueblo, de las personas, de los sindicatos. Si los sindicatos siempre han puesto problema en ese sentido en muchas partes, por ejemplo, en el sindicato de la educación en México es muy complicado y cuando se han hablado de evaluaciones y esto ponen el grito en el cielo y hacen huelga. En México, pues no sería la excepción con el poder, con Pero los está bien que la gente dentro de su trabajadores. país Esto protesten es si no están de normal. acuerdo. Lo que está mal es que el que vive afuera, el extranjero, quiera inmiscuirse en los problemas internos de un país y mucho menos en leyes que son para regir la vida de una nación que no les corresponde a ellos, ¿eh? Ahí es donde Total, está el problema. total. Vamos a ver el último segmento, Margarita. Veamos, dale play. La independencia judicial solo puede lograrse a través de una mayor participación popular en la elección de jueces y magistrados. Un enfoque que contrasta radicalmente con la visión tecnocrática que prevalece en gran parte del mundo occidental. Sheinbaum, con su característico estilo directo y sin rodeos, dejó claro que México ya no está dispuesto a seguir las directrices impuestas desde el exterior. Este es un periodo de transición en la vida pública de México y es para bien, afirmó, subrayando que las reformas propuestas son parte de un proyecto más amplio de transformación nacional que busca empoderar a los ciudadanos y devolverles el control sobre sus instituciones. La figura de Sheinbaum ha crecido en importancia en los últimos años, no solo en México, sino en toda América Latina. Como una de las principales herederas del proyecto de López Obrador, su liderazgo se ha consolidado en medio de una serie de desafíos internos y externos. La reforma judicial es solo uno de los muchos frentes en los que ha tenido que lidiar y su capacidad para enfrentar y desarmar las críticas de figuras internacionales como Satterwhite ha fortalecido su imagen como una líder fuerte y decidida. La rivalidad entre Sheinbaum y Satterwhite también refleja una tensión más amplia entre México y la comunidad internacional. Durante años, México ha sido criticado por diversas organizaciones internacionales por su manejo de temas como los derechos humanos, la corrupción y la independencia judicial. Sin embargo, bajo el liderazgo de López Obrador y ahora Sheinbaum, el país ha adoptado una postura más firme y ha comenzado a desafiar abiertamente estas críticas, argumentando que muchas de ellas están basadas en un desconocimiento de la realidad mexicana o en prejuicios ideológicos. Por supuesto que lo hay. Todo lo que huela a progresismo, izquierda o cualquier tipo de movimiento que no funcione para ciertas ideologías, pues no va. Y van a intentar por todos los medios bloquearlo, obstaculizarlo, poner en entredicho, como ya lo han hecho en otras partes. Aquí es permanente, Margarita. Al presidente Petro le han dado el título del causante de todos los males del planeta prácticamente. Todo lo que se hace bueno lo ocultan o sacan noticias que son viejas para ponerlo en entredicho y así decir
que pues nos va a volver acá el colmo, pues como Venezuela, narrativa tradicional de todos estos medios. Ahorita se han inventado cualquier tipo de noticias para hacer ver que un gobierno de este estilo pues va a ser problemático para un país. No importa que llevemos 200 años gobernados por derechas, no hay problema, los errores de los gobiernos pasados, esos no cuentan, ¿no? Porque esto es nuevo. Aquí en México no es la excepción. AMLO ha sido contundente, ha sacado adelante muchos proyectos con mucha dificultad, Margarita, porque precisamente el Poder Judicial, apoyado por los neoliberales, le ha hecho todos estos bloqueos. Entonces, es pues... así. Huelga en los comentarios, Ivette. La democracia es fundamental para garantizar que el poder resida en el pueblo. Y lo que pasa es que en Estados Unidos impera la plutocracia. Es en la que el poder está en manos de los más ricos. Así que ellos son los que dominan, las clases poderosas. Las personas con mayor poder económico son las que controlan el poder político. Y los políticos pueden responder a los intereses de los ricos a cambio de apoyo financiero. Lo estamos viendo incluso en la campaña electoral. Lo que domina es quién tiene más, quién recauda más. Increíble, ¿eh? No se habla de propuestas, de proyectos, de qué cosas se va a mejorar. No es quién da más, quién da más, quién da más. Y esa plutocracia, Ivette, a lo que lleva es a fomentar la desigualdad económica y social. Pero en México no se incentiva el capitalismo salvaje como en Gringolandia. Todo lo contrario. Tanto Sheinbaum como AMLO buscan incentivar la participación ciudadana para que los ciudadanos tengan voz y voto en las elecciones que afectan sus vidas, y que los líderes elegidos, en este caso los jueces del Poder Judicial, puedan rendir cuentas a los votantes, promoviendo la transparencia en el gobierno, porque de eso se trata, no de repetir recetas viejas que han traído corrupción, que han traído lawfare y todo lo demás, todo lo que se conoce que ocurre en el sistema judicial. Bueno, pero todo lo que pasa conviene. Y como dice el refrán, ¿no? Ahora Sheinbaum, que el próximo 1 de octubre va a asumir como presidenta ya de México oficialmente, ha encontrado la oportunidad de ubicar a estos elementos foráneos que sin respeto alguno de las convenciones internacionales, ni las leyes, ni la diplomacia, quieren mandar en casa ajena. ¿Es así o no? Total, Margarita. Para muestra un botón, dicen los argentinos por acá. Bueno, hemos llegado así al final de este comentario. Agradecer a la sintonía que nos han dispensado nuestra audiencia, invitarlos a más programas, más comentarios sobre la realidad internacional, y seguramente tú tienes algo más que agregar, Ivette. Claro que sí, agradecerles a nuestra audiencia su participación, sus comentarios, sus likes, como siempre, y que nos permiten a nosotras mejorar y pues darles una mejor información todos los días. Por ahora, pues invitarlos a que se sumen a nuestro canal, a que se suscriban y se vuelvan miembros fundadores del gran proyecto de La Patria Grande, liderado por nuestro director Juan José del Castillo. Y por último, dejarlos con la frase del día: la no intervención, la autodeterminación como expresión de la libre voluntad de los pueblos excluye beligerancias inconsistentes y reñidas con el total respeto que mantenemos a la soberanía de las naciones. Lo dijo Arturo Illia. Por ahora los dejamos y nos vemos en la próxima emisión hasta que nos volvamos a encontrar. Y voy a parafrasear al Jota en quechua: Tupananchis Kama, hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego. Así es.